Desde su niñez, Samuel Pérez nunca imaginó que su vida daría un giro tan drástico. Criado en una finca en las afueras de Valencia, la tierra y el trabajo manual eran lo único que conocía. Para él, el campo era sinónimo de tranquilidad, aunque a lo lejos, el vasto universo seguía girando con sus negocios intergalácticos, acuerdos entre especies lejanas y misiones secretas. Para Samuel, esas eran solo noticias de ciencia ficción, algo distante de su realidad. Pero todo cambió el día que una nave de los Elir, una antigua raza conocida por su poder bélico y su cultura guerrera, aterrizó frente a su granja. La nave, Valkar, una de las pocas de transporte de su civilización, avanzaba hacia el sector de la nebulosa Altris, donde una impresionante estación espacial de los Elir esperaba. Esta especie era conocida por su dominio en el combate y su estructura jerárquica militar, famosa por sus campeones gladiadores. Era difícil imaginar que un hombre como Samuel, dedicado a la agricultura, podría tener algo que ver con esos seres tan imponentes. Sin embargo, Samuel fue seleccionado para enfrentarse a uno de sus campeones, algo que parecía una casualidad improbable. Su habilidad en los simuladores de combate a gran escala de la Alianza Galáctica había llamado la atención de los Elir, aunque él jamás se había considerado un experto. En realidad, sus estrategias surgían de su comprensión profunda de la naturaleza, adquirida tras años de observación y trabajo en la finca. Fue esa habilidad la que lo llevó a ganar un torneo intergaláctico, con participantes de todo el cosmos, lo que lo hizo destacar en los círculos de poder interplanetarios. A los 27 años, Samuel se vio arrastrado a un desafío que nunca había esperado. El campeón Elir, conocido como Dratar, había sido derrotado en combate por un humano. La humillación fue tan grande que los Elir, famosos por su código de honor, decidieron organizar una revancha, un combate definitivo entre el vencedor humano y el campeón derrotado. Dratar, un coloso de más de 2 metros de altura y una armadura formidable, era temido y respetado en todo el imperio. El duelo se llevaría a cabo en una gigantesca arena, rodeada por miles de espectadores de distintas razas y especies. Samuel llegó a la arena sin más que su ingenio y su destreza. La arena, construida con un metal extraño que resistía incluso los impactos más brutales, se iluminó mientras el combate comenzaba. Dratar avanzó con una velocidad inesperada, pero Samuel, que había aprendido a esquivar más que a golpear, utilizó su agilidad para evitar los ataques del gigante. Como si estuviera persiguiendo un toro salvaje en su granja, aprovechó el terreno a su favor y dio un salto que desequilibró momentáneamente a su oponente. La multitud se quedó en silencio, sorprendida por la destreza del humano. El combate continuó con una coreografía de movimientos rápidos, esquivas y caídas. Aunque Dratar era más fuerte, no podía igualar la rapidez de Samuel, quien utilizaba cada rincón de la arena para su beneficio. Después de lo que pareció una eternidad, cuando la energía del campeón comenzaba a agotarse, Samuel aprovechó su momento y desactivó la armadura de Dratar con un golpe certero, enviándolo al suelo con un estruendo que resonó en todo el lugar. El público quedó en absoluto silencio, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Según las antiguas leyes Elir, cuando un campeón era derrotado, el vencedor debía tomar como trofeo a las esposas del caído. Nadie esperaba que un humano fuera quien se llevara este derecho. A pesar de la sorpresa, los líderes Elir no tuvieron más opción que acatar la ley. En ese preciso momento, 3 figuras femeninas caminaron hacia Samuel, cada una con una mirada diferente, desafío, curiosidad y respeto. Estas mujeres, Kira, Sara y Nalia, eran de alta cuna dentro del imperio Elir, y ahora, según las reglas, su destino estaba entrelazado con el de Samuel. Kira, la primera en acercarse, tenía una presencia imponente. Alta, de porte noble, su mirada desafiaba la propia existencia. Había sido prometida a Dratar en un acuerdo político entre su padre, un líder militar Elir, y el campeón derrotado. Kira no estaba acostumbrada a la derrota y mucho menos a ser tratada como un botín de guerra. Al cruzar miradas con Samuel, él sintió la tensión como si el combate no hubiera terminado, solo que había cambiado de escenario. Ahora se enfrentaba no a un campeón, sino a la dignidad de una mujer que no deseaba ser parte de su vida. Así que eres tú quien ha derrotado a Dratar, dijo Kira con voz grave, profunda como el retumbar de un trueno lejano. ¿Cómo piensas enfrentar a alguien como yo? Samuel, atónito, no sabía cómo responder.
Había sido agricultor toda su vida y nunca en sus sueños más alocados pensó que estaría frente a alguien tan formidable como Kira. Sin embargo, su situación era clara, no solo estaba luchando por su vida, sino por algo mucho más grande. Clara no podía permitir que esta mujer lo viera como un tonto. La victoria en la arena había sido solo un paso, ahora su verdadero desafío comenzaba. No lo sé, respondió Samuel con honestidad. Pero lo que sí sé es que no vine aquí para ser su enemigo, y tal vez podamos encontrar una manera de hacer que esto funcione. Kira lo observó en silencio, su mirada penetrante parecía analizarlo, evaluarlo. Tras un largo momento, sin decir una palabra más, giró y comenzó a caminar hacia un costado de la nave, dejando a Samuel con una sensación extraña. No era desdén, no exactamente, algo más profundo. A pesar de su aire impasible, Samuel sabía que tenía mucho que aprender de esta mujer, y tal vez, con el tiempo, podría ganarse su respeto. La siguiente en acercarse fue Sara, una mujer con una mirada intensa, ojos que brillaban con una inteligencia afilada, cabello oscuro y una postura que denotaba poder. Sara había sido esposa de Dratar, no solo por su habilidad estratégica, sino por su brillante mente. Como estratega de alto rango, Sara no era ajena a los entresijos de la política galáctica. Había sido entrenada en los pasillos del poder del Imperio Elir, donde las intrigas y los secretos eran tan comunes como el aire que se respiraba. Si alguien podía ver en Samuel algo más que un simple combatiente, era ella. Así que el humano ha ganado, ¿y ahora qué? Su voz suave, pero cargada de seguridad, no dejaba lugar a dudas sobre su determinación. Sara no temía. Samuel la miró confundido. ¿Qué quieres decir con eso? Sara lo miró fijamente, y una ligera sonrisa asomó en sus labios, como si estuviera disfrutando del caos que se había desatado. No me malinterpretes, humano. No estoy aquí para desafiarte. Pero deberías saber que mi vida con Dratar fue parte de un juego mucho más grande. No eres el primero en derrotar a un campeón, y no serás el último en ser arrastrado a estas leyes. Pero ahora eres parte de algo más que tú mismo. La política de los Elir nunca es simple. Samuel frunció el ceño. Las palabras de Sara eran duras, pero tenía razón. Las intrigas de los Elir no se reducían a simples batallas de honor o victorias en combate. Era un juego mucho más complicado, y ahora él estaba atrapado en él sin haber elegido ser parte de él. Finalmente, Nalia, la sanadora, se acercó. Su presencia era diferente, irradiaba calma, una serenidad que contrastaba con las tensiones de los otros dos encuentros. Su rostro suave y sus ojos, aunque tristes, mostraban una comprensión profunda. Nalia había sido elegida por Dratar por su habilidad para sanar tanto cuerpos como almas. Era una figura estabilizadora en un imperio desgarrado por la violencia y la obsesión con el honor. ¿Por qué tan triste?, preguntó Samuel, sintiendo que Nalia llevaba un peso que no era suyo. Porque todos hemos perdido algo, respondió ella, su voz suave pero cargada de una sabiduría que parecía fuera de este mundo. El Imperio Elir, nosotros, y tú, todos estamos atrapados en un destino que no elegimos. Samuel se quedó en silencio, sintiendo que las palabras de Nalia tocaban algo profundo en su alma. Ella no estaba allí por obligación, pero el destino había entrelazado sus vidas de una manera que ninguno de los dos había elegido. La nave continuó su viaje hacia el centro de la estación Elir, donde Samuel, Kira, Sara y Nalia se enfrentarían a algo mucho mayor que cualquier batalla que hubieran librado hasta ahora. La política, la cultura y el destino de todo un imperio comenzaban a pesarlo todo, y aunque Samuel no entendiera completamente la magnitud de lo que estaba por venir, sabía que algo mucho más grande que una victoria en combate había comenzado. Una pregunta, más grande que todas las demás, comenzó a crecer en su mente: ¿cómo podía un simple humano, un agricultor, cambiar el curso de una galaxia? La nave, Isen, avanzaba por el espacio, deslizándose a través de los pasillos de la nebulosa Altris. Mientras Samuel trataba de comprender la magnitud de lo que había sucedido, recordó que había derrotado al campeón Elir en combate. Sí. Pero esa victoria había tenido un precio inesperado. Ahora estaba atado a 3 mujeres poderosas, a un destino que no entendía y a una guerra inminente que lo arrastraría a una lucha con dimensiones galácticas. Samuel había creído que todo esto era solo parte de una tradición de honor,
una batalla donde un humano podía ganar fama entre las razas más poderosas del universo. Pero ahora entendía que aquello había sido solo el primer paso en una trama mucho más compleja. Los Elir no eran un imperio pacífico, y la derrota de su campeón había sido una afrenta demasiado grande para dejarla pasar sin consecuencias. El imperio Elir no luchaba solo por honor, sino por su supremacía en la galaxia. La humillación de perder ante un humano había encendido una chispa de conflicto que pronto se convertiría en un incendio. «Nos están siguiendo», dijo Sara, su voz fría y calculadora. Había estado observando las lecturas de la nave con atención durante toda la travesía. Su mente estratégica ya había identificado el peligro. «Hay naves Kartar en nuestra cola». Kira, quien había permanecido en silencio hasta ahora, giró hacia Sara con una mirada que dejaba claro que no compartía la misma preocupación. «Los Kartar no se atreverán a atacar después de la humillación que les hemos infligido. Si buscan guerra, perderán». «No lo entiendes, Kira», interrumpió Sara. «El problema no es la derrota. Es lo que esa derrota representa. Los Kartar verán en nosotros una oportunidad para desafiar a los Elir por nuestra debilidad. No buscan venganza solo contra Dratar, sino contra todo el imperio. Y ahora que un humano ha vencido a su campeón, será visto como el líder de un desafío mayor». Nalia, que había permanecido en la sombra hasta entonces, se acercó a Samuel con una expresión que reflejaba la gravedad de la situación. «No importa cuánto queramos negar la verdad, Samuel. Los Elir no olvidan ni perdonan fácilmente. Los Kartar buscarán nuestra caída y no descansarán hasta conseguirlo. Tú y nosotras estamos ahora en el centro de una tormenta». La situación había cambiado drásticamente en las últimas horas. La guerra que se avecinaba no era solo un enfrentamiento entre imperios, sino una lucha por la supremacía en las rutas comerciales y territoriales de la galaxia. En este contexto, la victoria de Samuel sobre Dratar no había sido un simple accidente. Los Kartar, una facción militar dentro del imperio Elir, habían estado esperando una oportunidad para rebelarse contra el liderazgo del imperio. Y ahora, con la derrota de Dratar, veían en Samuel el símbolo de una humanidad capaz de desafiar a los más poderosos. La nave aceleró, buscando ganar distancia, pero los sensores confirmaron que la persecución se había intensificado. Las naves Kartar eran rápidas, agresivas y altamente armadas. La batalla era inevitable. «Prepárate», dijo Sara mientras se dirigía hacia los controles de la nave. «Tendremos que luchar. No hay forma de evitarlo». «Estoy listo», respondió Samuel, aunque no estaba seguro de lo que eso significaba. ¿Cómo se enfrentaba un ser humano a una fuerza tan imponente? Incluso con su experiencia en simulaciones de combate, esto no era una pelea con reglas claras ni entrenadores expertos para guiarlo. Era una batalla real, en el espacio profundo, con vidas en juego. La nave comenzó a sacudirse mientras las primeras salvas de energía impactaban contra su escudo exterior. Kira, quien había estado observando el equipo de defensa de la nave, se acercó a Samuel con una expresión de determinación. «No tienes experiencia con combates en el espacio, humano, pero si piensas sobrevivir, necesitarás algo más que tu astucia. Te enseñaré lo que pueda, pero tendrás que ser rápido». «Lo que sea necesario», respondió él, apretando los puños con una nueva comprensión de la gravedad de la situación. No podía dar marcha atrás. Samuel comenzó a comprender la magnitud de cada decisión. Cada giro, cada aceleración podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Afortunadamente, Kira no solo era una guerrera formidable, sino también una excelente estratega. Su experiencia en combates con naves Elir era invaluable. «A la derecha», gritó Kira. Sin dudarlo, Samuel ejecutó la maniobra. La nave Aeris giró bruscamente, esquivando una lluvia de láseres que, de no haber actuado con rapidez, habrían reducido la nave a escombros. Los Kartar respondieron enviando una nueva oleada de misiles que impactaron contra los escudos de la nave. Pero aún no era suficiente para perforarlos. «Tenemos que darles un golpe directo», dijo Sara desde la sala de control. «He localizado su nave insignia. Si destruimos su nave de mando, el resto se dispersará». «¿Cómo lo hacemos?», preguntó Samuel, con la adrenalina a mil. Sara sonrió, fría y calculadora.
De la misma manera en que derribaste a Dratar. Aprovecha su arrogancia. El plan era simple, pero arriesgado. Samuel y Kira llevarían la nave directamente hacia la nave insignia de los Kartar, mientras Sara ejecutaba un ataque desde dentro de la nave. La maniobra requeriría una sincronización perfecta y una temeridad que solo un humano podría tener. Mientras se aproximaban a la nave de mando, Samuel sintió su corazón latir con fuerza. No había vuelta atrás. Si fallaban, todo estaría perdido. Ahora, gritó Kira, y Aerys se lanzó hacia el objetivo. La batalla alcanzó su clímax, y el destino de toda una galaxia pendía de un hilo. El impacto final fue como una explosión de energía pura. Aerys se desvió bruscamente hacia la nave insignia de los Kartar, atravesando una lluvia de disparos que iluminaba el espacio como una tormenta eléctrica. La energía de la nave comenzó a disminuir a medida que los escudos se debilitaban, pero la determinación de Samuel y Kira nunca flaqueó. La misión estaba a punto de cumplirse, o todo terminaría en la oscuridad del espacio. Sara, desde su puesto de control en la nave, había tomado el mando en el momento crítico. Había logrado hackear los sistemas de comunicación de los Kartar, inyectando un virus que causó una sobrecarga en sus sistemas de control. Esto creó una pequeña brecha en su defensa. Con ese breve lapso, Kira aprovechó al máximo la oportunidad. Ahora, gritó, y Aerys giró violentamente hacia un costado de la nave insignia, lanzando un torpedo de alta energía que impactó directamente en el núcleo de propulsión del enemigo. La explosión fue catastrófica. Los Kartar habían subestimado el poder combinado de un humano y una Elir. El impacto generó ondas expansivas que desintegraron la nave insignia, mientras las pequeñas naves de combate enemigas comenzaban a desmoronarse en el caos. Pero la victoria no fue limpia ni sencilla. Aerys tambaleó después del ataque, los sistemas de la nave fallando debido a los daños sufridos en el proceso. Los Kartar, aunque desbordados por la derrota, no se retiraron fácilmente. Mientras la nave de Samuel se desintegraba lentamente a lo largo de sus bordes, un nuevo peligro emergió. Las fuerzas Kartar se reagruparon y comenzaron a desplegar un campo de batalla en el espacio, dispuestos a lanzar un ataque final. El sudor recorría la frente de Samuel. Enfrentarse a toda una flota de Kartar era impensable para una sola nave, especialmente una que ya estaba en sus últimos momentos. Pero lo que Samuel no sabía era que los Kartar no habían aprendido nada de la derrota sufrida. Pensaron que el impacto de su propia arrogancia no era suficiente para derrotar a un simple humano, pero la historia había demostrado lo contrario. Sara se acercó rápidamente a Samuel, sus ojos brillando con inteligencia. La batalla no ha terminado. Si lo que queremos es un futuro para la humanidad, no podemos quedarnos aquí esperando una respuesta. Debemos darles algo más, una propuesta. Una propuesta que cambiará el rumbo de esta guerra. ¿Qué propones?, preguntó Samuel, ya agotado por tanta tensión y lucha. Estaba al límite de sus fuerzas, pero sabía que debía escuchar. Alcanzaremos un acuerdo. Un trato. Los Kartar no pueden permitirse perder todo lo que han ganado en su interminable guerra, y tú, humano, eres ahora una figura crucial. Puedes ser lo que jamás imaginaron, un líder intergaláctico, no solo un guerrero. Los Elir y los Kartar, al final, nos necesitan a todos, incluidos los humanos. Si los tomamos por sorpresa con una alianza, podemos detener esta guerra antes de que escale. Samuel la miró con incredulidad. ¿Una alianza con los Kartar? ¿Con el imperio que nos desafió desde el principio? Pero Sara no mostró duda alguna. ¿Crees que si seguimos luchando de esta manera algún bando ganará? Ellos seguirán atacando, nosotros seguiremos resistiendo. Y mientras tanto, las tensiones galácticas seguirán creciendo. La única salida es negociar una paz entre los imperios y ofrecerles algo que los Kartar nunca esperarían, la humanidad. El silencio se instaló en la nave. La idea era revolucionaria, incluso peligrosa. Pero Samuel sabía que si algo había aprendido en todo este tiempo, era que la fuerza de un humano no estaba solo en su habilidad para luchar, sino también en su capacidad para adaptarse, para encontrar alternativas, para sobrevivir. No sé si confiar en ellos, dijo Samuel, mirando a las tres mujeres. Kira había estado observando la conversación en silencio, mientras Nalia, por su parte,
parecía meditar profundamente sobre las palabras de Sara. Yo tampoco, respondió Kira, su voz grave. Pero los Kartar, como cualquier imperio, tienen su propio código. Si logramos imponer un trato, podemos evitar una catástrofe. El orgullo de los Elir está quebrado, y los Kartar lo saben. Si quieres cambiar la dinámica, esta es nuestra oportunidad. Nalia, que hasta ese momento había permanecido en silencio, intervino con una voz suave pero firme. Al final, Samuel, no importa lo que queramos. Lo que importa es lo que el universo necesita de nosotros. No seremos solo un símbolo de derrota o victoria. Seremos lo que construyamos con lo que tenemos. Los Kartar y los Elir verán en ti la humanidad como nunca lo imaginaron. Y esa puede ser nuestra mayor arma. Los ojos de Samuel se entrecerraron mientras asimilaba sus palabras. Todo su ser quería regresar a la tierra, a su campo, a la vida que conocía. Pero algo dentro de él le decía que esto era más grande que él. Que la humanidad había llegado a este punto por una razón. No era solo un luchador, sino también un líder, alguien capaz de poner fin a la guerra y darle un nuevo rumbo a la historia. Y si nos unimos, entonces nosotros, los humanos, seremos la clave para cambiarlo todo, dijo Samuel finalmente, aceptando la inevitable verdad. Sí, respondió Sara, una sonrisa sutil tocando sus labios. Serás la clave para que el universo nos vea como iguales. Y eso, Samuel, es solo el comienzo. Con una nueva resolución, Samuel se giró hacia el espacio, que ahora parecía menos oscuro y más lleno de posibilidades. Aerys seguía tambaleándose, pero la guerra había cambiado su rumbo. No más batallas solitarias, no más derrotas inútiles. La humanidad había comenzado su viaje en la galaxia, y a partir de ese momento, la galaxia sería testigo de una historia que nunca había imaginado. La humanidad, en su forma más inesperada y audaz, había llegado para quedarse.